Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema, el miedo de Jacob. Bien, ¿qué exactamente es el miedo o la angustia de Jacob? Bien, para empezar vamos a ver la profecía completada dada por el profeta Yirmeyá o Jeremías sobre la angustia o miedo de Jacob. Bien, estas son las palabras que Abba Yahweh habló referente a Israel y a Yahudá. Dice así: así dice Yahweh, ustedes oirán gritos de terror, hay temor y no hay shalom. Pregunta ahora y mira, ¿pueden dar a luz los hombres? ¿Por qué entonces veo a todos los hombres con sus manos en sus estómagos como mujeres que están de parto, con todos sus rostros pálidos? Qué grandioso será ese día. Nunca ha habido uno como ese. Tiempo de tribulación para Jacob, pero de él será salvado en ese día, declara Yahweh Sebaot. Yo quebraré el yugo de sobre su cuello y romperé sus coyundas. Los extranjeros no volverán a hacerlos esclavos, más bien servirán a Yahweh su Elohim y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Pero tú no temas, oh siervo mío Jacob, ni desmayes, oh Israel, declara Yahweh. Yo te libraré desde lejos a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y Jacob volverá a tener calma y tranquilidad sin que nadie lo moleste, porque yo estoy contigo para librarte, declara Yahweh. Acabaré con todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero no acabaré contigo. No te dejaré sin castigo, pero tu castigo será con medida. Bien, esto lo vemos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versos del 4 al 7. La profecía es basada en la historia de Jacob y Esaú. Es la frase llamada y asociada para la tribulación en el día de la angustia de Jacob. En la Torá, estas historias escritas son de hecho fotografías proféticas de las cuales los profetas declararon en el Tanaj sobre los tiempos finales que acarrearon. Específicamente, estas son profecías de lo que en la última generación se va a experimentar. Y Yahweh ruge fuertemente a la cabeza de su ejército, porque inmensa en verdad es su hueste. Innumerables son los que cumplen sus órdenes, pues grande es el día de Yahweh, muy terrible. ¿Quién puede soportarlo? Esto lo vemos en el libro de Joel capítulo 2 verso 11. No oímos mucho de ellas, ni tampoco somos enseñados, ante todo porque los maestros de la escatología moderna no han mirado a la Torá en una manera relevante. Es decir, mientras toman algunos textos proféticos, unos se lo añaden a Israel, otros a la iglesia, para ir así diseccionando las profecías y por ende perdiéndose en algunos puntos proféticos para los tiempos finales. A lo mejor esta es la razón por qué Yahweh por medio del profeta también nos dice lo siguiente: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron presos. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh, y qué sabiduría tienen. Bien, esto también lo vemos en el libro de Jeremías. Mientras que las profecías de Mashiach son las más grandes de todas, la historia de Esaf y Jacob es de las más repetidas frecuentemente. Sin embargo, muy pocos se detienen en ver que esta historia explica el conflicto dirigiéndolas al día de Yahweh. Un gran destino fue adelantado por Abba Yahweh, que pondrá el escenario para el final de las edades.
La nación actual de Israel, la cual en medio de ella hay un remanente de la casa de Yahudá, ha proclamado públicamente que está en los días de la angustia de Jacob. La profecía de Jeremías, por la razón de las tácticas de sus enemigos. Los terroristas no permitirán que haya paz. Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, África, es decir, ningún país ha escapado de algún acto de terror y pareciera que el mundo está ahora llena de miedo. Nosotros, los creyentes en Yahweh, ¿qué tenemos que ver con la angustia de Jacob? Antes de adentrarnos en esto debemos primeramente preguntarnos, ¿por qué tenía Jacob tanto miedo? ¿De qué vamos a tener miedo los creyentes en Abba Yahweh? ¿Será porque nos falta emuná o será algo diferente? Bien, las respuestas están en las mismas escrituras. Vamos de regreso y examinemos la historia básica de Jacob que dirige a la profecía del profeta Jeremías, ya anteriormente citada. Esav y Jacob eran hermanos gemelos nacidos de la unión de Isaac y Ribca. El pelo de Esaú era rojo. Él era llamado también Edom, que significa rojo, y se plantó en la tierra de Edom y monte de Seir. Jacob nació deteniendo el talón de su hermano Esav. El nombre de Jacob es en la actualidad la letra Yod, que significa mano, seguido por Ekef, que significa talón. Jacob significa mano en el talón. Hasta cuando estaban en la matriz había conflicto. Esta es la razón por la que Rivka pidió a Elohim para entender el problema. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, y Yahweh le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Esto lo vemos en Génesis capítulo 25, versos del 22 al 26. Cuando Esaú y Jacob eran de la edad aproximada de 15 años, su abuelo Abraham murió. Esaú estaba a favor del mundo y de lo que él podría ahora conseguir. Jacob estaba conectado a las previas generaciones y deseaba ser parte de las futuras. Su destino era el pacto que Yahweh hizo con sus padres. Las escrituras caracterizan sus diferentes caminos. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era pacífico, que habitaba en tiendas. Esto lo vemos en Bereshit capítulo 25, verso 27. Y luego en el verso 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bien, uno de los pasajes más dificultosos de las escrituras para los creyentes es el aceptar el pronunciamiento de Elohim sobre estos 2 hombres. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esto lo vemos en Romanos 9:13. Cuando Isaac pensaba que iba a morir pronto, llamó por su hijo Esaú que cazara una buena comida para él. Ribca oyó la conversación e instruyó a Jacob que preparara una comida adelantándose al regreso de Esaú. Ella también le ayudó a distinguir a Jacob que oliera y se sintiera como Esaú cuando la comida fue presentada. Este acto tuvo suceso e Isaac pronunció la bendición del primogénito sobre Jacob. Dice así, Yahweh te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvanle pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Esto lo vemos en Génesis capítulo 27 versos 28 y 29. Cuando Esaú regresó y preparó su cena, aprendió de su padre
que la única bendición que tenía era opuesta a la de Jacob. Pero Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: No tienes más que una bendición, padre mío. Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impaciente, arrancarás su yugo de tu cerviz. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición que su padre lo había bendecido, y Esaú dijo: Los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Esto lo vemos en el capítulo 27 de Génesis, versos del 37 al 41. Esaú estaba muy enojado, el que vendió su primogenitura. Quería vengar su orgullo matando a su hermano Jacob, y tuvo que dejar a sus padres. Quería paz y huyó para evadir el conflicto para salvar su vida. Proféticamente esta historia está con nosotros hoy y se va vislumbrando más a medida que nos acercamos al final de los tiempos. Los enemigos de la nación de Israel y de la simiente de Abraham, ya sea que usted esté consciente o no de ello, en estos días presentes son asesinos con sed de sangre, con una agenda solamente, de tomar venganza de Esaú. Veamos las palabras del salmista describiendo a los descendientes de Esaú. Oh Yahweh, no permanezcas en silencio, no calles, oh Yahweh, ni te quedes quieto, porque he aquí tus enemigos rugen, y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo, y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho: Vayamos y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado a una. Hacen pacto contra ti las tiendas de Edom y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, Filistea con los habitantes de Tiro. Asiria también se ha unido a ellos, se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. Esto lo vemos en los Salmos capítulo 83 versos del 1 al 8. Hoy Esaú es Edom, el monte de Seir, Temán y Amalek. Ellos son los descendientes de Esaú. Todos ellos provienen de la simiente de Esaú y muchos tienen el mismo principio, que vivirán por la espada. Hasta el día de hoy, la queja en contra de Israel es que les han robado lo que les pertenece a otros, o sea, la tierra, el convenio con Abraham y la bendición de la primogenitura. Se ha hecho más clara en esta generación la amenaza mundial del terrorismo, la propagación de un virus para matar a muchos, desestabilizar la economía mundial, etc. Y todo esto es el principio de la angustia o miedo de Jacob, y no solo del terrorismo, sino de guerras, incluyendo las armas biológicas, como lo vemos hoy en día. Aquí está la profunda parte de la historia que define la angustia de Jacob. Todos sabemos que Jacob huyó de Esaú y vivió con Labán por 20 años. Durante su estancia se casó, tuvo hijos y creció su rebaño. Yahweh entonces dijo a Jacob que regresara a la tierra prometida de sus padres, pero tenía que confrontar a Esaú. En Génesis capítulos 32 y 33 presentan estos hechos en un cuadro profético de la angustia de Jacob, de donde Jeremías derivó su profecía. Primero, Jacob manda mensajeros a Esaú dándole a saber de su regreso, y Esaú se acerca con 400 soldados. Jacob está con gran miedo y temor y angustia, invocando a Yahweh que proteja su familia y a él mismo. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que quede escapará. Y dijo Jacob:
oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac. Oh Yahweh, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, y tú dijiste, de cierto te haré prosperar, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Esto lo vemos en el capítulo 32, versos del 7 al 12. Entonces Jacob dividió a su familia en 2 campamentos. La lógica aquí es simple. Si el enemigo ataca un campamento, el otro escaparía y viceversa. El plan fue puesto en marcha con siervos cargados de regalos para Esaú, seguidos por Lea y sus hijos avanzando primero. Yahudá es el 4º hijo de Lea. Él se levantó después para dirigir a Israel en muchos otros conflictos. Ribca y su hijo Yosef estaban en el 2º campamento y sería la última en acercarse a Esaú. Ribca, como sabemos, era el amor de Jacob. Aquí la historia de Jacob enfrentándose con Esaú también termina bien. Esaú cede y además besa a Jacob cuando se juntan. Esaú corrió a encontrarse con él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y ellos lloraron. Esto lo vemos en Génesis capítulo 33, verso 4. Esto nos recuerda que cada generación debe buscar en las Escrituras cuál es su parte dentro de la familia de Jacob, cuando es dividida en 2 campamentos antes de cruzar la tierra. Hoy día nosotros podemos ver que estamos divididos tanto en la casa de Yahudá como en la casa de Israel Efraín. Esa noche Jacob estaba asustado y en terror. Él temía a su hermano Esaú. Esto es conocido como la tribulación o la angustia de Jacob. Al día siguiente él fue unificado. Su hermano se fue y él recibió la bendición de un nombre nuevo que es Israel por el cambio de carácter. Históricamente, Yahweh ha hecho la misma división cuando esparció a Israel o Reino del Norte a las naciones. De alguna manera, fueron los descendientes de Yosef quienes fueron primero a cautiverio y regresaron de últimos al final de los tiempos. La casa de Israel o Reino del Norte fue dirigida por Efraín, el hijo de Yosef, quien recibió la bendición de primogénito de parte de Jacob por encima de su hermano mayor Menashe. Yahudá, en el otro lado, dirigió la casa de los Yahudim. La casa de Israel fue a cautiverio asirio y la casa de Yahudá fue a cautiverio babilónico. Retornó y muchos años después fue a cautiverio romano. Bien, históricamente, el plan de los 2 campamentos o 2 reinos ha ayudado a defender, a proteger a Israel, esparcido entre las naciones. Cuando los enemigos de Israel atacan la casa de Efraín, Yahudá ha estado siempre protegida y escapa. Cuando los enemigos atacan la casa de Yahudá, Efraín escapa, que está siempre también protegido. En ambos casos, cada casa va a socorrer o ayudar a la otra. Para que quede un poco más claro, vayamos y examinemos las palabras del profeta Yirmeyá un poco antes de la profecía de terror y angustia de Jacob. Esto lo vemos en el capítulo 30, verso 3, que dice: porque he aquí vienen días, declara Yahweh, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Yahudá. Yahweh dice: también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Un error en el que muchos caen es que quieren pertenecer a la casa de Yahudá y muchos hasta reniegan de Mashiach. Estos están confiando en sus fuerzas al querer la unificación de ambas casas y muchos no comprenden varios pasajes de las Escrituras, pero los mismos profetas nos dicen algo impresionante durante el tiempo de la angustia de Jacob, y es la reunificación de las 2 casas de Israel y de Yahudá. Esta restauración va a pasar cuando los enemigos de Israel, que son Ismael, Esaú y sus conspiradores, son altamente vencidos.
Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Bien, entonces, retomemos la historia de Jacob para ir concluyendo. Y Jacob oró a Yahweh, dependiendo en su fe. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Esto lo vemos en Génesis capítulo 32, verso 11. De esto es lo que verdaderamente tendremos miedo en los días venideros. Tendremos miedo por nuestras familias e hijos. Por eso, los creyentes cristianos, en una mala interpretación de las Escrituras de un rapto secreto pretribulación, se aferran a él queriendo escapar de la angustia, miedo o tribulación de Jacob. Aun cuando ya se les han presentado textos bíblicos sobre esa mala y errónea interpretación de su rapto, es porque tienen miedo por sus esposas e hijos en la gran tribulación. Ahora, no me malentiendan. Yo sé que muchos hermanos y hermanas no temerán al sistema mundial del anti-Mashiach y que muchos darán su vida antes de doblegarse a la bestia. También puede que nosotros podamos escapar tal como Jacob escapó de Esaú, pero sí tendremos miedo de lo que los anti-Mashiach y su sistema pudiera hacerles a nuestras familias. Eso es un hecho. Nosotros somos como Jacob cuando regresó. Nosotros sentiremos miedo por lo que ocurra a nuestras familias. Esa es la verdadera angustia, miedo o temor de Jacob. Yo no sé si usted ha pasado por algún caso donde han sido secuestrados o robados o cerca de zonas de conflictos, ya sea por actos de terrorismo o por guerras. El primer sentimiento que nos invade es el miedo o temor por nuestra familia, madre, padre, esposa, hijos e hijas. Muchas veces somos capaces de dar la nuestra por ellos. El opositor, que es Hasatán, que Yeshua lo reprenda, entiende en esta clase de miedo y por eso manda a sus siervos terroristas, homicidas, suicidas, para que entren en áreas pobladas en la nación de Israel. Pero no solo allí, esto ya está llegando a varios países. Esto es algo gradual y a medida que se acercan los tiempos postreros irá aumentando y podremos verlo en los noticieros, escuelas, congregaciones, estadios, y han sido tiroteados, dinamitados, y en muchas regiones del mundo no hay un país donde no se hayan visto actos de terrorismo escudándose en política, y hoy vemos una nueva forma de atacar para acabar con muchos en esta tierra, el famoso coronavirus, manejado por mentes demoníacas, y el punto central de todo esto es causar terror, pánico y miedo en toda la población del mundo. Por esto, ellos libremente cometen homicidios contra mujeres, padres, madres, abuelos, abuelas, hijas e hijos. Quieren infundir terror en gran manera en los corazones de Israel, es decir, de las dos casas de Yahudá y Efraín. Ellos quieren y están y seguirán causando la angustia de Jacob. Estamos viendo un mundo donde en medio de todo esto está el remanente de las 12 tribus de Israel y el miedo de Jacob en su cara, y muchos han visto de cerca el beso de Esaú. Sin embargo, el miedo y terror no solo está en Israel, sino en todos estos países que han sido atacados por estas mentes diabólicas para esparcir el miedo y el terror. Por eso, cuando Moshe habló de ello en la Torá, fue para avisarnos, pero estas señales estaban selladas para cuando el conocimiento aumentara. Ellos querían que tuviéramos cuidado y así entender cómo el enemigo intentaría persuadirnos y en realidad ponernos en peligro. Lo mismo tomará lugar cuando el anti-Mashiach llegue a la vista del mundo. Parecerá ser genuino y estar al cuidado de todos nosotros, mas los profetas nos dicen que él no será un pastor amante. Al contrario, causará aún más daño que cualquiera haya podido imaginar. Por esto se llama el hijo de la perdición o destrucción. El profeta Zacarías compara al anti-Mashiach con un pastor falso que causará gran daño.
Y esto lo vemos en Zacarías 11:16, que dice así: porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la quebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Bien, entonces nosotros nos encontramos sufriendo en mayor o menor cantidad la tribulación de Jacob. Estaremos tratando con el terror, estaremos divididos, estaremos esperando la bendición de Abba Yahweh con su nuevo día. Y cuando ese día llegue, nuestros nombres serán cambiados. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de nuestro padre Jacob siendo sus descendientes? Primero, que el miedo que sentimos por nuestros hijos y mujeres tiene que ser puesto en las manos de nuestro Abacadosh, quien tiene toda la intención de hacerlos como las estrellas del cielo. En segundo lugar, no hemos de ser engañados por el abrazo entusiasmado y el falso beso de nuestros enemigos. Sabemos que el beso de Esaú a Jacob fue sincero y la historia terminó bien, pero sabemos que sus descendientes no hicieron lo que Esaú hizo con su hermano Jacob. Sobre esto puede haber mucha interpretación, porque si Esaú y Jacob terminaron bien, los descendientes de Esaú odian a Israel. Esto se puede comprender si entendemos quiénes fueron y cómo influyeron las mujeres de Esaú. Los sabios dicen que lo que pasó a los padres les pasará a sus descendientes. Nosotros asociamos la tribulación de Jacob con los eventos del fin de los tiempos, específicamente a los tiempos previos a la gran tribulación. Por lo tanto, esto es de profundo interés para todos nosotros. Es realmente el beso de Esaú. ¿Y usted ya sabe quién es Esaú? Edom en la antigüedad. Lamenten porque el día de Yahweh está cercano. Vendrá como destrucción de parte del Shaddai, por tanto todas las manos se debilitarán y todo corazón humano desfallecerá. Y vencido por el terror, serán presa de convulsiones y dolores como de una mujer de parto. Se mirarán unos a otros con terror, sus caras pálidas de miedo. Miren, viene el día de Yahweh con ira y furia implacables, para convertir la tierra en desolación, para destruir a los pecadores que hay en ella. Esto lo vemos en Isaías capítulo 13, versos del 6 al 9. Ciertamente así dijo Yahweh, el Elohim de los ejércitos: en todas las plazas habrá lamento, en todas las calles gritos de ay, ay. Y al granjero lo llamarán a duelo, y a los que tienen experiencia en lamentaciones a lamento, porque habrá lamento en toda viña. También cuando yo pase en medio de ti, dijo Yahweh, ay de los que desean el día de Yahweh. ¿Por qué desean el día de Yahweh? Será oscuridad y no luz. Y esto lo vemos en Amós capítulo 5, versos 16 al 18. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? No lo sé, pero todas estas cosas fueron escritas para aquellos que estemos al final de los tiempos. Cuando la gente esté diciendo, todo está tan pacífico y seguro, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, de la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada, y no hay manera por la cual escaparán. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Y la gente se desmayará de miedo por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados, y después verán al Benja Adán viniendo en una nube con tremendo poder y su Shekinah. Esto lo vemos en Lucas 21, versos 26 y 27. Yo seguí mirando las visiones de la noche, cuando vi viniendo con las nubes del cielo alguien como el Benja Adán. Él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia, y a él fue dado dominio, el honor y el reino, para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará nunca, y su reino es uno que nunca será destruido. Esto lo vemos en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14.
Esto es guardando la palabra que yo prometí en un pacto con ustedes cuando ustedes salieron de Egipto, y mi Ruach permanece con ustedes. Así que no tengan temor, porque esto es lo que Yahweh Tsebaot dice. No tardará mucho antes de que una vez más yo haga temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y yo haré temblar todas las naciones para que los tesoros de todas las naciones fluyan hacia adentro. Y yo llenaré esta casa con gloria, dice Yahweh Tsebaot. Esto lo vemos en el profeta Ageo, capítulo 2, versos del 5 al 7. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.